¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a una nueva transmisión de JC Bible Facebook Live. Hoy, hermanos, recuerden, hoy estamos hablando, así como la semana pasada, vamos a estar hablando de lo que es el Evangelio, y hoy estaremos introduciéndonos al tema de lo que es la santidad de Dios y una pequeña también introducción de lo que es la justicia de Dios. Así, esperando que puedan ustedes disfrutar de esta transmisión, los voy a dejar un poquito de música, voy a prepararme un café y pues espero también ustedes me puedan acompañar con algo de beber para esta preciosa transmisión que vamos a tener hoy, lunes. Hoy son las 5:26 de la mañana y estamos iniciando la transmisión en vivo desde Facebook Live. Los dejo con esta canción de la Ivy. Lo sentimos, pero no podemos reproducir este audio clip por falta de derechos de autor. Muchas gracias por su comprensión. Bien, hermanos, lo prometido es deuda. Bueno, escuchamos un poco de música. Gracias al Señor que nos ha levantado hoy en este precioso lunes, inicio de semana para muchos de ustedes, estoy seguro, inicio de semana para mí, o inicio a mi semana de trabajo, y qué mejor que iniciar la semana con una preciosa adoración a nuestro Dios y una búsqueda en su palabra con este tema tan precioso que estamos llevando a cabo, que es el Evangelio. Y hoy vamos a hablar de la santidad de Dios y la justicia de Dios. Así que espero hayan podido ir en esa transmisión de música que estuvimos haciendo, haber ido a su cocina y prepararse un cafecito. Yo ya me hice uno, mi esposa ya me lo acaba de traer ahorita. Yo iba a ir a preparármelo para no molestarla porque es tempranísimo por acá. 5:47 de la mañana, Los Ángeles, San Bernardino también, toda el área sur, que es suroeste de California, Baja California, y también en la zona horaria de allá de Guadalajara, Jalisco, vendrían siendo las 7:47 de la mañana. Para todos aquellos que están preparándose para ir a trabajar, para todas aquellas personas que se están alistando, espero sea de su agrado lo que vamos a estar platicando hoy, que es la santidad de Dios y la justicia de Dios. Voy a eliminar por completo la música que se está escuchando por ahí para poder estar entonces más a gusto conversando respecto a este tema. Bueno, la semana pasada, hermanos, hablamos sobre el pecado, de la concepción del pecado, y leímos por la gracia de Dios en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. También comprendimos la semana pasada que el pecado entró a través de la desobediencia de Adán al mandato de Dios de no comer del fruto prohibido, y que por muy sencillo que parezca, este pecado implica el rechazo de Adán hacia el Dios eterno que le dio la vida y que le ofreció la vida eterna viviendo juntamente con él en el huerto precioso que todos conocemos como el paraíso. Y en su lugar escogió la vida sin la palabra de Dios, sin la presencia de Dios, sin la santidad de Dios, por el deseo de vivir su propia vida a su manera. Esto, hermanos, cayó en la depravación total de Adán. Su imagen se desfiguró y al paso del tiempo, la imagen de cada descendiente se desfiguró a tal grado de ser imposibilitados de buscar de Dios, de mirar al cielo y arrodillarnos ante su majestad, su poder, su soberanía, su generosidad. Es por eso que Pablo escribió esto, que leímos también la semana pasada, en la carta a los Romanos, en la misma carta, en el capítulo número 3, del versículo 10 al 18. Espero lo recuerden, porque fue con lo que cerramos la transmisión la semana pasada. Como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desfiaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y hasta este punto estoy seguro que todo parece estar perdido. Y en realidad lo está, hermanos. No hay nada que podamos hacer para salir de la degeneración y depravación humana. Hoy necesitamos, sobre todo, conocer la santidad y la justicia de Dios. Viéndonos arrumbados en esta depravación humana, es importante hoy escuchar la santidad y la justicia de nuestro Dios. Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor es la obra de Dios revelando su justicia sobre toda carne, sobre todo el universo, ya que la santidad de Dios es tal que cualquier maldad que hay, por muy pequeña que sea, que se cruce por la presencia de nuestro Dios, será destruida como la luz destruye la oscuridad en un cuarto oscuro. Y donde se presenta la luz, la oscuridad no prevalecerá. Tenemos que imaginarnos un cuarto oscuro, una recámara. Cuando usted entra a su recámara de noche, está oscura. Y usted enciende la luz inmediatamente, toda oscuridad es desvanecida al momento que usted enciende el foco. Así que, bueno, de la misma manera es la santidad de Dios cuando se presenta ante la humanidad. No hay maldad que pueda sobreponerse, que pueda enfrentar a la santidad de Dios. Ahora vamos definiendo un poco la palabra santidad. La palabra santo viene del vocablo latín sanctus, que significa apartado o separado o distinguido. De la pregunta sería, ¿de qué es apartado? ¿De qué será separado? ¿O de qué serás distinguido esta santidad? Cuando tú dices santo, tú estás diciendo que alguien es apartado, que alguien es separado o distinguido. Así que para lograr responder esta pregunta, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de quién es o de qué es apartado, separado o distinguido? Tenemos que ir a las Escrituras, a dos pasajes muy peculiares donde se expresa esta palabra santidad. Y bueno, más concretamente, santo. Así que vayamos al libro de Isaías, que es donde tenemos el primer pasaje. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5. Yo se los voy a leer, hermanos, pero si tienen a la mano su Biblia, sería genial que me puedan acompañar. Bien, dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 6, el profeta Isaías capítulo 6, del versículo 1 al 5. Dice, en el año que murió el rey Usías era un rey de la casa de Judá, y bueno, esto fue en el tiempo cuando estaba el exilio de lo que es de la casa de Israel. Así que dice así la palabra, inicia para ubicarnos en qué época se está hablando. Dice, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales son los pilares que sostienen las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Este es el primer pasaje de Isaías cuando él ve con sus ojos, él ve la presencia del Señor, él siente la presencia del Señor, la santidad del Señor. Ahora vayamos al siguiente pasaje, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Como les comenté la semana pasada,
Hay un programa excelente que se llama eSword para buscar los pasajes más rápido. Parece que lo estoy encontrando muy lentamente. 4 del 1 al 11. Bien, se los voy a leer, hermanos, es todo el capítulo. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y a la cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, y vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: el Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, estos son los 2 pasajes, uno de Juan, el último que escuchamos, Apocalipsis, del libro de Apocalipsis que escribió el apóstol Juan, y el otro de Isaías, que vendría siendo uno de los más grandes profetas que hablaron de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, amigos, notemos que tanto Isaías como Juan están en la presencia de Dios. Hay serafines o seres vivientes, como los llama Juan, seres con alas, con 6 alas, y con 4 se cubrían de la presencia de Dios. Recuerden, 4, 2 usaban para su rostro y 2 para sus pies. Y con 2 volaban. Y tanto estos ángeles como los ancianos que habla Juan en Apocalipsis, los ancianos de los 24 tronos, honraban a Dios diciendo: Santo, 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 Santo 3 veces, diciendo: Jehová de los ejércitos, tú eres santo, santo, santo. Me gusta mucho lo que dice el maestro R.C. Sproul, que enfatiza que Dios es llamado santo 3 veces, y no es llamado, por ejemplo, en alguna otra excelencia que nuestro Señor tiene, como el amor. No es llamado amor, amor, amor 3 veces, o justicia, 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 justicia 3 veces, o ira, que es otra de las excelencias de Dios, y no dice los ángeles diciendo: ira, 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 tú eres ira. No, lo que dicen los ángeles y lo que dicen estos 24 ancianos es: tú eres santo, santo, santo 3 veces, porque estamos hablando de la excelencia que lo distingue de todo. Es por eso la definición, hermanos: apartado, separado, distinguido. Dios es el santo porque es sublime. No hay nadie como Él. Alcanzar la majestad de Dios es imposible. Es por eso que Isaías se llamó muerto a sí mismo por estar en la presencia de Dios. Es por eso que los mismos ángeles que lo rodean todo el tiempo y tienen poder y le cantan alabanzas no pueden ver su rostro, porque es tan sublime y distinguido que sus ojos no lo pueden ver. Ayer estaba platicando con mi esposa. Le hablaba precisamente de lo que hablaría hoy con todos ustedes, de la santidad de Dios. Y estaba leyendo de este autor, R.C. Sproul, y le comentaba a mi esposa
que la santidad de Dios la podemos ver como ejemplo, como el sol. Cuando nosotros volteamos a ver al sol directamente con nuestros ojos, nos produce dolor, nos encandila. No podemos sostener la mirada. Si intentamos sostener la mirada al sol por un largo tiempo, es posible que nos dañemos nuestra vista, nos dañemos nuestros ojos, o cuando volteemos a otra parte no podamos ver bien porque nos encandila, no nos deja ver. Así que, ¿qué hacemos? Nos cubrimos nuestros ojos y evitamos verlo directamente. Ahora, imagínense poder ir directamente al sol, a su presencia, a su majestuosa imponencia, a sus rayos de fuego vivo, ardiente como nada más que conozcamos en este mundo que pueda arder. Presentémonos allí, estemos allí un solo segundo. Y le dije a mi esposa, si nos quedáramos ahí un solo segundo, no lograríamos llegar al segundo. Moriríamos antes de que terminara ese segundo. No pasaría ni un segundo cuando seríamos fulminados por el poder ardiente de las llamas de este sol. Le dije a mi esposa, es lo mismo con nuestro Dios. Es lo mismo con su santidad. Es por eso que es llamado Santo, Santo, Santo. No hay nadie como tú. No hay quien se asemeje a ti. También es importante notar que cuando se llama 3 veces santo es porque también se le está llamando a la Trinidad. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Ahora, la santidad de Dios tenemos que entender que es una santidad pura. La santidad de nuestro Creador despide rayos de pureza porque no hay imperfección en Dios. Su santidad es perfecta. Leemos en el libro de Salmos, capítulo 24, o el Salmo número 24, el versículo 3 al 5 dice lo siguiente: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Solo el limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. La pureza de Dios es tal, hermanos, que no es posible que Dios pueda ver pasar maldad, ni siquiera un pequeño agravio por enfrente de Él, sin ser fulminado por esta santidad de nuestro Dios. Es como querer pasar una sombra enfrente del sol. Es algo imposible. Es simplemente imposible. Ahora, Dios, además de ser santo, tiene muchas otras excelencias. Nuestro Señor es amor, nuestro Señor es santo, es justo, es misericordioso, es omnisciente, es omnipresente. Pero así como dice este mismo autor que estaba yo leyendo, así como dice este autor, R.C. Sproul, él menciona que la santidad no solamente es una excelencia separada de las demás excelencias, es como contando una más. O sea, Dios es santo, además, pues Dios es amor, además, Dios es justo, además, Dios es misericordioso. No, lo que está hablando Dios cuando se toma toda la Biblia y se analiza, se está tomando que Dios es santo y sus excelencias también están revestidas de esta santidad. Ahora, quiero que vean precisamente lo que les comentaba respecto al sol, y cada una de sus excelencias está rodeada de este poder, de esta omnipotencia que podríamos llamar. Como el sol despide rayos y no nos podemos acercar de la misma manera, veamos cada una de sus excelencias. Digamos, Dios es amor, pero no es solo amor, es un amor santo. Veamos este amor y veamos esa excelencia con esta santidad. Dios es justo, pero no solamente es justo, Dios tiene una justicia santa. Dios es misericordioso, pero no solo es misericordioso, Dios tiene una misericordia santa. Dios es omnisciente, pero no solamente es omnisciente, tiene una sabiduría santa. Dios es omnipotente, pero no solamente es omnipotente, Dios tiene una potencia, un poder santo. Y así nos podemos ir con cada una de las excelencias de nuestro Creador.
Y en verdad, hermanos, espero haber sido muy claro y enfático con la santidad de Dios, porque es muy necesaria para entender lo apartados que estamos de Él, lo alejados que estamos de nuestro Dios. Y no solo eso, sino que es imposible acercarnos a nuestro Dios por nuestras propias fuerzas. Es como querer acercarnos al sol, hermanos. Es imposible. Bien, ahora quiero, hermanos, hablarles un poco de la santidad de Dios que tocó esta tierra hace 2000 años. De aquel Mesías, nuestro Señor Cristo Jesús, del que profetizaron especialmente el profeta Isaías y Miqueas, que lo llamaron el Mesías, del que habla el Evangelio de Marcos y de Lucas y lo llama como el Santo de Dios, de aquel que vino a dar testimonio de su Padre porque solo Él lo ha visto, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, que estaba dentro de su santidad. Nuestro Señor Jesús, quien levantó a paralíticos, quien perdonó pecados, quien con el poder de Dios resucitó a muertos y que con una santa pureza vivió su vida para entregarla a todos nosotros para el perdón de pecados, entregándose hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo en Filipenses 2:8. Hermanos, amigos, Jesús es el Santo de Dios, es el único que puede estar en la presencia de Dios. Y estando en su presencia, bajó del cielo para derramar su santidad a todos nosotros y para todo el que cree en su nombre, dice Pablo en su carta a Hebreos capítulo 12, del versículo 14, diciendo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la santidad nadie verá al Señor. Lo que quiero decir, hermanos, es que nuestro Señor Dios bajó del cielo y se presentó con una pureza, con una santidad, para entregarnos esta pureza y esta santidad cuando Él fue crucificado. Y es necesaria esta pureza. Hebreos, como les que platico, como les leo, Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, porque sin santidad no podemos ver al Señor. Necesitamos ser santos. Y nuestra santidad es, como ya lo platicamos la semana pasada y como introducimos esta transmisión, no es posible con nuestra santidad, con nuestra degeneración, poder mirar el sol y poder presentarnos ante el sol. Es necesario ser recubiertos por esta sangre de nuestro Señor Jesús para poder alcanzar, para poder estar en la presencia de Dios sin quemarnos, sin ser destruidos por su santidad, por su amor, por todas las excelencias que están revestidas de esta santidad que tiene nuestro Padre eterno. También Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, del versículo 15 al 16, que dice: sino como aquel que os llamó a ser santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. El alto grado de santidad que se requiere para poder estar en la presencia de Dios es imposible de lograr, hermanos. No nosotros, no con nuestra abominable manera de vivir. Es necesario que nuestro Señor Jesús sea quien en su perfecta santidad nos transforme con un poder transformador y nos brinde la santidad con la cual Él vivió. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es necesario que resucitemos en vida nueva. La vida que nosotros hemos llevado a lo largo de nuestra vida, la abominable manera de vivir, la depravada manera de vivir, muere al momento de recibir a nuestro Señor Jesucristo, y muere, diciendo Pablo, sepultados juntamente con Él, como nuestro Señor Jesús fue sepultado, y resucitados juntamente con Él, para gloria del Padre, para una vida nueva. Todo aquel que se llama cristiano nace nuevamente en santidad y también en justicia. Hermanos, debemos de vivir en Cristo, nuestra única salvación, nuestro único vehículo para poder ver al Padre cara a cara. Es necesaria su santidad en nosotros. Es nuestro Señor Jesús quien abrió las puertas para poder entrar seguros al trono de la gracia, donde habita su santidad.
Les repito, no es posible acercarnos al trono de la gracia, no es posible acercarnos al Padre si no estamos revestidos por esta santidad. Para que nos acerquemos y no sean estorbadas nuestras oraciones, y para que nos acerquemos y podamos ser escuchados por Dios, es necesaria que tengamos nuestra vida revestidos de esta santidad, de esta pureza de nuestro Señor Jesucristo que nos otorga cuando lo recibimos en nuestros corazones. Y bueno, así como necesitamos ser santificados por Dios, también necesitamos ser justificados. Hermanos, este es otro tema largo que por el momento no vamos a poder desarrollarlo en esta transmisión. El tiempo pasa rápido. Solo les voy a decir que cuando hablamos de un Dios justo, hablamos de una justicia santa, perfecta e intachable. Y si un juez es justo y no condena a un culpable, ¿cómo podría seguir siendo justo? ¿Cómo Dios puede perdonar nuestros pecados y santificarnos si nosotros somos enteramente culpables y Él pueda seguir manteniendo su perfecta justicia? Y tenemos que entender que nuestra maldad está en cada fibra de nuestro ser. Somos culpables. ¿Y cómo es posible que siendo culpables y Dios sea un juez justo, seamos perdonados? Aquí es donde entra la justificación por la fe en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, y su precioso sacrificio en la cruz, no solo para santificarnos, como hemos escuchado hoy en esta preciosa transmisión, sino también para justificarnos. Hay dos cosas preciosas que sucedieron en la cruz y quiero llevarlos con paciencia, con tiempo, en cada una de estas. Hoy pudimos hablar un poco de su santidad y de lo que es Dios en cuanto a la santidad. No podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas, no podemos ir corriendo tras Él, no podemos acercarnos como no podemos acercarnos al sol, porque seríamos fulminados. Hay una gracia que se derramó cuando Noé, hay una promesa y hay una gracia derramada para que no pueda ser destruido la tierra nuevamente por la ira de Dios, porque Dios no puede tolerar el pecado. Así que hay una promesa que nos protege, hay una gracia hoy en día que nos protege de que esto no suceda. Pero va a venir un momento donde se va a derramar la ira de Dios y el juicio de Dios va a ser establecido. Y es de esto que viene en emergencia nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos, a derramar su sangre y a salvarnos de nuestros pecados, de nuestra condena. Es necesaria recibir esta santidad y es necesaria recibir esta justificación. Porque si no somos justificados, entonces somos culpables. Y si somos culpables, entonces tenemos que ir a la condena. Tenemos que pasar la condena, y la condena, ya lo leímos, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo pagas tu pecado? Con la muerte. Y no es simplemente morir, como vemos a veces a los familiares que mueren. Eso no es el fin, hermanos. Hay una condena después de esa muerte. Y la condena es el infierno. Es pasar toda una eternidad en sufrimiento. El Señor nos da la oportunidad hoy de que podamos comprender que sin su justicia, sin la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús y sin su santidad, esa santidad que nos revista y nos protege de no ser aniquilados y fulminados por la presencia de Dios, nos llene y podamos ser justificados y santificados para estar en la presencia de Dios. Espero haber sido lo suficientemente claro, hermanos. Espero que hayan comprendido esto que es la santidad de Dios. Y cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, no duden en escribirme. Yo con mucho gusto les contestaré. A veces las transmisiones no son lo suficientemente largas, así que yo, como ustedes, tengo que ir a trabajar. Pero en estas transmisiones que estamos haciendo, bueno, estamos intentando descubrir lo que es la justicia de Dios y lo que es la santidad de Dios, intentando descubrir qué es el pecado y finalmente intentando descubrir qué es la salvación. ¿Por qué
El Evangelio son noticias buenas. Esa es la base de todo lo que estamos intentando descubrir. ¿Por qué son noticias buenas? Bueno, espero haberlos convencido de que ustedes y yo somos personas que estamos destinadas a ir al infierno. Estamos fuera de la presencia de Dios, apartados de Dios, llenos de maldad. Pero vino alguien a rescatarnos. Vino alguien perfecto, puro y santo, nuestro Señor Jesús, a derramar su sangre para rescatarnos de lo que sigue después de esta vida, para rescatarnos de la muerte eterna. Y espero, pues, hermanos, que en la siguiente semana también nos puedan escuchar. Recuerden, a las 5 de la mañana, zona horaria de Los Ángeles, California. A las 7 de la mañana, zona horaria de Guadalajara, Jalisco, México. Y pues les mando saludos y bendiciones a todos ustedes. Y la siguiente semana continuaremos con el tema la santidad y la justicia de Dios. Vamos a cerrar esto que hemos iniciado el día de hoy, hablando de la santidad. Vamos a complementarla la semana que entra, hablando ya de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora. Y primeramente Dios, la semana que entra terminamos esto, o quizá tengamos que agregar una semana más. Pero si Dios nos ayuda, la semana que entra terminamos lo que es esta exposición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de nuestro Padre Eterno, el Evangelio que nos salva a ti, que me salva a mí, que nos salva a todos de la ira que se aproxima. Estas son las buenas noticias, que el Señor nos ha perdonado. El Señor ha puesto el pilar para que podamos ser justificados y santificados en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se me está acabando un poquito la voz. No se escucha. Creo que sí es esta canción. Esta canción, El amor de Cristo, espero que sea de su agrado, como es de mi agrado. Hoy iniciamos con esta canción y vamos a cerrar esa transmisión con esta canción y alguna otra extra que se las ponga. Les mando bendiciones. Les deseo que tengan una excelente semana, inicio de semana, que Dios los bendiga y practiquemos lo que hemos escuchado, hermanos, amigos. Practiquemos lo que hemos escuchado. Acerquémonos al Señor en oración y pidámosle que seamos revestidos con esta preciosa santidad y con esta preciosa justificación. La necesitamos. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Necesitamos reflejar este amor tan precioso en santidad y en justicia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.